Una vez estabilizada la situación política y económica que antes había hecho añicos la Gran Guerra, el movimiento psicoanalítico retomó la promoción de su causa y a partir de 1918 y hasta 1933, con la llegada del nazismo, se celebró un congreso psicoanalítico internacional cada 2 años en las principales ciudades de Europa. También se fundaron instituciones formativas nuevas y el Instituto de Berlín se convirtió en centro puntero cuando Hans Sachs se trasladó a la ciudad para colaborar con Abraham y Eitingon. Las revisiones teóricas expuestas en Más allá del principio de placer continuaron el siguiente año con Psicología de las masas y análisis del yo, y en 1923 con el yo y el ello, empleando como ejemplos principalmente a la Iglesia y al ejército. Psicología de las masas era un intento por explicar dos cuestiones: ¿qué une a los grupos y por qué en ocasiones se convierten las masas en rebeldes y violentas? Basándose en el supuesto de que el ejército se mantiene unido por el afecto de los soldados hacia sus generales y que la Iglesia cimenta en los feligreses el amor hacia Cristo, la respuesta que dio Freud a sus interrogantes desde luego que fue la libido. Al igual que los niños, los primitivos y los neuróticos, la masa estaba formada por criaturas motivadas por instintos egoístas. Básicamente se trataba de los mismos razonamientos empleados para explicar la agresión de guerra, y para apoyar tal noción recuperó principalmente las ideas propugnadas por el médico y sociólogo francés Gustave Le Bon, conocido misógino y racista. ¿Cuáles ideas eran? Concretamente que la masa era impulsiva, voluble y excitable porque era guiada casi con exclusividad por el inconsciente. Según él, los grupos se vuelven violentos cuando están dominados por un cerebro de grupo y necesitaban la autoridad de un jefe que los controlara. Veamos algo de lo que recupera Freud de Le Bon. Puesto que la masa no abriga dudas sobre lo verdadero o lo falso, y al mismo tiempo tiene la conciencia de su gran fuerza, es tan intolerante como obediente ante la autoridad, respeta la fuerza y solo en escasa medida se deja influir por las buenas maneras, que considera signo de debilidad. Lo que pide de sus héroes es fortaleza y aún violencia, quiere ser dominada y sometida y temer a sus amos. Para poder entender por qué Freud recupera estas ideas de Le Bon y concluye que lo que mantiene unido a los soldados es el afecto hacia sus generales, hay que destacar al menos tres aspectos que se encontraban latentes en el mismo Freud. En principio se trataba de la necesidad que había desempeñado un papel importantísimo a lo largo de su propia vida, cuya evidencia se halla en su alejamiento respecto de su padre, de un padre que lo veía como fracasado, y la serie de ídolos masculinos que adoptó: Aníbal, Alejandro, Napoleón. Un segundo aspecto era Freud como una fuerza poderosa dentro del movimiento psicoanalítico, en el que los colegas más jóvenes lo consideraban una especie de comandante en jefe. El tercer aspecto que lo ilustra es el caso del hombre de las ratas. Cuando Franz Lanzer le asignó a Freud el lugar del capital cruel en su transferencia y le solicitó pasar por alto sus deshonras, este le respondió haciendo alusión a la asociación libre que era una orden de la cura de la que no podían sustraerse. De manera que al tratar el poder de los líderes grupales como los generales del ejército de Cristo, Freud abordó el perenne deseo humano por las figuras ideales y la manera en que él mismo se visualizaba, como un general, un conquistador bondadoso, un padre ideal. Pero si bien estos motivos eran fundamentales en su vida y en el movimiento, los redefinió recurriendo al complejo de Edipo. Quiere decir esto que se apartó de la idea del ansia humana por las figuras idealizadas e interpretó las relaciones entre los líderes y seguidores en términos de luchas de poder motivadas por la competitividad y los celos,
cómo había interpretado el fin de sus relaciones con Fliess, con Breuer, con Adler, con Jung, etcétera, etcétera. Aparte de Le Bon, Freud se inspiró en su ensayo de 1913, Tótem y Tabú, en el que imaginó una horda primitiva gobernada por un macho despótico que al final acababa siendo derrocado y devorado por sus hijos. En ese ensayo, Freud desarmó al lector llamando al mito tótem y tabú, pero en sus ensayos posteriores como Psicología de las Masas, este mito se convirtió en su verdad y principio universal y lo utilizó para explicar los vínculos entre los soldados y los creyentes de una religión. Es claro que los soldados, tanto de la Primera Guerra Mundial como de los actuales, no son una masa que ama a sus generales, y lo que mantiene unido a estos es el resultado de la ideología y la coerción. Y si en determinado momento dirigen su líbido a sus dirigentes, habría checar que en gran medida es para sustraerse de la coacción a la que son sometidos. Pero Freud, como estilaba, no extrajo sus ideas de la clínica. Su psicología de las masas adolecía de la falta de observación de primera mano de los grupos militares y religiosos que intentaba interpretar. Aunque el propio movimiento psicoanalítico podía haber ofrecido pruebas para sus especulaciones, ello requería ser consciente de su propia posición como líder y mando supremo. Pero tras la ruptura con Fliess había renegado de su propia lucha por encontrar a un padre ideal y tampoco le importaba el daño que ocasionaba a sus discípulos cuando los rechazaba, sobre todo a los más jóvenes. Al no ser consciente de estos motivos, se describía como el padre primitivo amenazado por los hijos rebeldes que lo querían derrocar. Posteriormente, con el yo y el ello, retomó el hilo donde lo había dejado en Más allá del principio de placer. Se trataba de un ensayo en el que introdujo su bien conocida terminología ello-yo super-yo. Ello, la categoría que retomó de Grodeck, es el depósito del poder instintivo de las pasiones, a diferencia del yo, que representaba lo que podría llamarse la razón, el sentido común. El ello y el yo hacía énfasis entre la pasión y la razón, entre las emociones egoístas y el control civilizado. La importancia funcional del yo se expresa en el hecho de que normalmente le es asignado el gobierno sobre los accesos a la motilidad. Así, con relación al ello, se parece al jinete que debe enfrentar la fuerza superior del caballo, con la diferencia de que el jinete lo intenta con sus propias fuerzas, mientras que el yo lo hace con fuerzas prestadas. Este símil se extiende un poco más. Así como al jinete, si quiere permanecer sobre el caballo, a menudo no le queda otro remedio que conducirlo a donde éste quiere ir, también el yo suele transponer en acción la voluntad del ello como si fuera la suya propia. Con la categoría de superyo retomó la idea de un sentimiento de culpa inconsciente, tratado por primera vez en Duelo y Melancolía. Explicó por qué algunas personas se someten a una autocrítica extrema y poco realista, y que ésta se forma a partir de experiencias reales del sujeto con las figuras relevantes o revestidas de autoridad de la infancia. Reconoció además que el carácter se forma a partir de las idealizaciones e identificaciones con el poder y autoridad del padre y el amor y el cariño de la madre. Aunque el yo y el ello contenía varias aportaciones provechosas, Freud también regresó, como era habitual en él, a las especulaciones más y mejor utilizadas. Las relaciones relevantes del niño se definieron en términos de complejo de Edipo. La madre quedaba devaluada en favor de la autoridad paternal, y por ello Deleuze menciona que con Freud lo que inició siendo glorífico devino mortal. Veamos por qué dice Deleuze esto. El psicoanálisis implica el derrumbe de los códigos. Es una especie de decodificación del deseo. Ver 3 ensayos sobre la sexualidad. En ese punto es revolucionario. Son los grandes momentos de la interpretación de los sueños, de la que Freud dice que no debe ser confundida con la clave de los sueños de la antigüedad, ya que esta última es un código y el psicoanálisis no lo es. Pero en el mismo libro, solapadamente, monta su historia de Edipo y ya no sabe lo que hace. Está rehaciendo un código. En el mismo sentido, su imagen rectora del yo como una criatura desválida que media entre los instintos antisociales del ello y la fuerza punitiva del superyo era una proyección también de sus propios demonios. Si alguna vez ha existido un hombre impelido al trabajo constante por un duro superyo, ese es Freud.
quien también se sentía amenazado por los impulsos del ello. Sus ensayos teóricos contenían sus contribuciones más creativas y originales, pero también fue el método por el cual Freud realizaba su autoanálisis de forma simbólica o encubierta. Fue un proceso continuo a lo largo de su vida, pero que contrastaba con la monotonía de su labor terapéutica. En ella de continuo la hacía de padre que todo lo sabía, y cuando sus pacientes se oponían les decía que eran resistencias, que no aceptaban sus interpretaciones porque en el inconsciente no se querían curar. Su posición de clase también le impidió ver a la violencia como instrumento del dominio político y económico sobre los hombres, o no le importó, y por ello proyectó a todo individuo una disposición innata o inherente a la destrucción. Aún más, infirió que la multitud buscaba ser sometida y dominada por los amos, además de parecerle acertadas las ideas de Le Bon, un político antisemita y siervo intelectual de la clase militar francesa. Quizás haya que recuperar la tesis de Benjamin, cuando nos dice que en cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos del conformismo, que está siempre a punto de someterla. Pues el que las cosas sean así no quiere decir que deban ser así.